Convocatoria Segunda Independencia, por la unidad política, por la liberación nacional y social, por la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Estación Sur, a todas las compañeras y compañeros de Convocatoria Segunda Independencia y de todas nuestras organizaciones hermanas. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Ahora vamos a entablar una conversación telefónica con Salvador, el abogado de Laura Villalba. Ya vamos a charlar sobre eso, pero ahora vamos a escuchar a un imprescindible, a Sebastián Salgado. Seba Salgado está en Burkina Faso. Está realizando un documental sobre Tomás Sankara, un líder de la resistencia africana, un revolucionario, el Che Guevara africano le dicen. Les quiero recomendar muy especialmente que escuchen el canal de Seba Salgado, Data Urgente. No se van a arrepentir, todos sus informes son muy bien contextualizados, con un montaje ideológico impecable. Lo escuchamos y luego charlamos sobre el tema. Hola Negra, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para todas las compañeras y compañeros de Radio Estación Sur, las demás radios amigas que retransmiten este programa. Hoy aquí saludándoles desde Ouagadougou, que es la capital de Burkina Faso, en el Sahel africano, digamos en la parte sur del desierto del Sahara. En este pequeño país que de alguna manera se ha vuelto un poco protagonista de toda esta efervescencia que hemos estado sintiendo y que de alguna manera nos trajo a esta parte del mundo. En primer término, por ese tremendo discurso del presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, que dio en la cumbre de San Petersburgo. Recomiendo mucho escucharlo. Hace poco más de un mes, cuando los presidentes de los países del continente africano, muchos de ellos, se reunieron con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y bueno, el discurso del presidente de Burkina Faso tal vez fue el más emotivo, ¿no? En el sentido de volver a escuchar un presidente que diga las cosas tan de frente, tan claras, tan contundentes. Evidentemente asumen la necesidad de atravesar este nuevo proceso de descolonización, porque si bien los grupos de países de esta parte del mundo que fueron parte de la colonización francesa y lograron sus independencias en la década del 60, todavía sufren muchas ataduras de diferentes índoles, de diferentes tipos de injerencia. Una de las más difíciles, lógicamente, es el sistema financiero que les ha impuesto desde la década del 40 la invención del franco de las colonias alemán, que es una cosa insólita, ¿no? Que la impusieron en varios países. Hay que decir que increíblemente algunos países que ni siquiera eran de colonización francesa, como Guinea Ecuatorial, que es un país africano que habla español, quisieron sumarse a la utilización del franco francés, increíblemente. Y que a pesar de que eso fue creado en la década del 40, después de que pasó la década del 60, los procesos independentistas no lograron sacarse de encima al franco francés para las colonias africanas y todavía existe y todavía es la moneda corriente que están usando en el año 2023, lo cual conlleva un control prácticamente absoluto de Francia de todas las economías de estos países. Ellos tienen que depositar el 50% de sus reservas en el Banco Central francés, igualmente con sus reservas de oro de manera obligatoria. Imaginémonos lo ridículo que significa una exportación de un producto de Burkina Faso, por ejemplo, hacia Francia, cuando Francia le va a pagar con los francos de las colonias africanas que ellos imprimen en Francia. Es un dinero que por sí mismo no tiene respaldo más que el que le pueden dar los mismos países africanos y que a Francia lógicamente le reditúa enormemente. Este tipo de cosas están en planteo en este momento y por eso a Burkina Faso se le han sumado otros países. En las últimas semanas habrán visto las noticias de Níger, que es un país aquí vecino, en el cual hubo un cambio de gobierno a través de un proceso militar
desde mi perspectiva, un proceso militar popular, igual que el que hay aquí en Burkina Faso, igual que el que hay en Mali, y de alguna manera, sobre todo en Níger, por ser un país que tiene una gran producción de uranio, y el uranio es un elemento indispensable para la producción de la energía nuclear, y Francia, desde hace muchas décadas, ha decidido enfocar su desarrollo energético en base a la energía nuclear, por lo cual depende enormemente de Níger, país al cual prácticamente le roba todo el uranio desde hace décadas, al punto de que solamente desde Níger se abastece un tercio de todo el uranio que utiliza Francia para su energía. O sea, podríamos decir que una de cada 3 lamparitas francesas se iluminan gracias a Níger, y en Níger el 60% de la población no tiene luz en sus casas. Por eso estas realidades se han tenido que dar cuenta, algo que es muy complejo, y es que las democracias que les había dejado instaladas Occidente solamente representan a los intereses de esos países. Por eso, cada vez que vemos que hay un cambio de gobierno en esta época, nos damos cuenta de que los procesos electorales, de alguna manera, estaban respaldados por intereses corporativos occidentales. Y en el caso de Francia, en este contexto, se ha evidenciado de una manera muy particular, porque el mismo país ha, digamos, basado su desarrollo a partir del extractivismo de lo que ellos siguen considerando sus colonias, ¿no? Y aquí en ese discurso que yo les comentaba del presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso en la cumbre de San Petersburgo, de alguna manera se retoma una historia de resistencia que en África no es nueva tampoco, pero que había estado ausente durante un periodo muy largo. Y digo esto porque este país, Burkina Faso, es el país de Tomás Sankara. Yo sé que en Argentina mucha gente debe escuchar este nombre por primera vez, pero a Tomás Sankara, que fue presidente de Burkina Faso entre el año 1983 y 1987, le decían el Che Guevara africano. ¿Sí? Piensa en lo importante que ha sido la figura del Che para Tomás Sankara, que fue un presidente también militar, pero con una visión extremadamente popular y panafricanista, ¿no? O sea, de unión regional y continental, tal vez como un continuador de Gamal Abdel Nasser, ¿no? Ese gran presidente que tuvo Egipto. Y Tomás Sankara, de alguna manera, lideró estas luchas de resistencia desde Burkina Faso con unos discursos muy encendidos que lógicamente promovían la nacionalización de sus recursos. Dio una pelea muy fuerte por la reivindicación de los derechos de las mujeres, que en su momento fue algo muy vanguardista de la manera que él hablaba en relación a los derechos de las mujeres. Y lógicamente, entre otras cosas, se daba cuenta de que el endeudamiento que tenían estos países no era legal, ¿no? Por el nivel de injerencia que habían tenido, por estos sistemas financieros europeos que simplemente los asfixiaban. Y en la última cumbre en que habló Tomás Sankara, en Addis Ababa, en la capital de Etiopía, en el año 86 o 87, Tomás Sankara le decía, y la gente se rió esa vez, de que si los dejaban solos a Burkina Faso, sin reconocer la deuda o reconociendo que las deudas eran ilegales, la deuda externa de estos países, si lo dejaban solo los demás países africanos, en la próxima cumbre no iba a estar. Y así fue. A Tomás Sankara lo mataron, creo que fue el 15 de octubre del año 87, el año sí, es el 87, traicionado por quien era prácticamente su hermano de toda la vida, era también su compañero de armas, se llama Blas Campaoré, todavía vive. Él lo mandó a matar y para que no quedaran prácticamente seguidores de Sankara, lo acribillaron junto con toda su guardia, su gente de confianza, que estaban una mañana aquí en Ouagadougou. Lo mataron junto con 12 colaboradores más, algunos de ellos ministros. Y es interesante pensar que Sankara en el año 87 tal vez todavía sentía como un respaldo importante en aquel momento de la Unión Soviética, porque Sankara, lógicamente, si le decían el Che africano, tenía una relación muy cercana con Fidel, muy cercana.
y Fidel le había recomendado, ¿no?, de qué manera estructurar el país para que pudiera resistir en revolución. Y cuando lo asesinan a Tomás Sankara, pensemos que ya estábamos cerca del inicio de la década del 90, la caída de la Unión Soviética. Pasaron muchos años hasta que estos países sintieran que podían llegar a tener nuevos aliados importantes. Y cuando lo empezamos a ver en ese contexto, nos damos cuenta de que en realidad en el primer momento que pudieron hacer estos movimientos revolucionarios, aunque sean, digamos, a través de las armas, en América Latina también los hemos tenido. Chávez y Perón eran militares, ¿sí? A Chávez primero intentó llegar al poder el 4 de febrero del 92, eso no lo vamos a negar, y Perón era uno de los militares del GO, del Grupo de Oficiales Unidos. Hay más casos en América Latina. Y claro, cuando vemos todos estos años que pasaron en esta zona de África, evidentemente estos países no habían tenido aliados como ahora pueden tener la Federación Rusa y en la República Popular China. Entonces, desde el asesinato de Sankara hasta este tiempo que estamos viviendo, estos países africanos han empezado a levantar la cabeza, a mirar hacia adelante, a generar cambios de gobierno y al mismo tiempo generando alianzas importantes a nivel geopolítico. Lógicamente, los medios corporativos europeos tratan de ningunear estos procesos políticos que se están viviendo en África, que son muy importantes y que tienen una concepción muy propia. En África hay una nueva concepción del mundo, una nueva manera de verse a sí mismos, y en ese sentido ponen en práctica, como nos recordó el discurso de Ibrahim Traoré, que incluso por su vestimenta, por su uniforme militar, por su boina roja puesta de lado, nos recordó mucho a Tomás Sankara, nos recordó mucho. Y entonces, una de las frases más fuertes de Tomás Sankara era que una persona que vive una situación de opresión o esclavitud, pero que no esté dispuesta a dar un proceso de liberación que esté a la altura de la opresión que sufre, no merece la atención ni la pena. Que siga siendo esclavo, si no está dispuesto a liberarse y asumir esa lucha. Y de alguna manera, Traoré retoma ese discurso de Sankara y ahora lo pone en práctica nuevamente y en valor. Así que es un proceso nuevo, diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Vemos que continúa, vemos que hay un cambio de gobierno en Gabón, al cual vemos con cautela, porque también algunos de los militares que son parte de ese proceso que depusieron al presidente que estaba en el poder con su familia, y el padre del presidente Bongo, están hace 50 años ahí. También los militares que asumieron son militares que tienen muchas propiedades en Estados Unidos y que tienen vinculación con Estados Unidos. Así es que vamos viendo cada país en particular con cautela, pero no por eso con menos entusiasmo. Así es que, bueno, disculpen por lo extenso y que tengo que hablar pausado, porque, bueno, esta pequeña gripe que hemos traído se ha extendido más de lo esperado. Un abrazo para todos los amigos y amigas ahí en La Plata, especialmente de la Radio Estación Sur, y para vos, Negra, tengan un buen programa. Un abrazo fuerte aquí de su amigo Sebastián Salgado desde Ouagadougou, en Burkina Faso.